Bien chicos, buenas tardes. Eh, como ven, la clase de hoy vamos a trabajar sobre los problemas de la globalización, por eso les preguntaba ayer si se habían trabajado sobre esto. Eh, Obviamente ahondarlos o trabajarlos muy profundo se hace complejo, pero pues la idea es que nosotros hablemos acá, o bueno, que yo exponga primero y después en la sesión de Zoom hablemos de estos problemas que parecen estar fuertemente relacionados con la globalización y que muchas veces se dejan de lado, ¿sí? Porque a pesar de que uno considere la globalización como un gran eh, avance en diferentes ramas del conocimiento humano y en general en la sociedad humana, pues ciertamente ha sido un proceso que también tiene sus contras, sus elementos poco favorables. Entonces esta sesión vamos a trabajar precisamente sobre estos problemas que vamos a dividir en tres momentos, pero ya vamos a ir ahondando en ellos poco a poco. Mm. Antes de esto, y ya que nuestra anterior clase fue un poco de charla discursiva, quiero hacer un recuento muy rápido, en menos de 5 minutos, de lo que hemos trabajado hasta el momento, incluso menos de 5 minutos, menos de 5 minutos. Eh, si ustedes se acuerdan, hemos trabajado sobre los diferentes tipos de poder que nos habla Foucault, de las formas como estos poderes interfieren en la forma como nosotros nos relacionamos con la sociedad, incluso entre nosotros mismos, y de finalmente cómo estos se relacionan en un ejercicio un poco personal, un poco de condición subjetiva de la persona y afectan de una u otra manera el elemento identitario de un, de un sujeto, de cualquiera, de una persona en general. ¿Sí? De la mano de esto hemos visto que la globalización ha usado este último poder que llamamos nosotros, o bueno, que llamó Foucault y tomamos nosotros como el poder gubernamental, ha hecho uso de este poder para fortalecer más que todo el ejercicio del mercado. ¿Sí? Sin embargo, también nos hemos dado cuenta de que este poder también ha tenido una fuerte relación en lo que ha sido el ejercicio propiamente sociocultural, en donde los elementos culturales de diferentes naciones o diferentes grupos culturales, precisamente, se han venido compartiendo, entregando y repartiendo a lo largo del mundo. Hemos dicho que nosotros también participamos un poco en esa compraventa cultural, si es que la podemos llamar así, en donde hay extranjeros que vienen a Colombia solamente a consumir nuestra cultura y sí consumirla como producto, como producto industrial, digámoslo de alguna manera, y nosotros vamos fuera de Colombia para consumir la cultura externa. ¿Sí? Entonces hemos construido una visión de globalización que está muy fuerte arraigada en tanto el elemento cultural como el elemento identitario, pues porque sin cultura no hay identidad. Y a este ejercicio del poder que se aplica constantemente por todos los sujetos. Sin embargo, algo que hay que tener en cuenta es que en todo ejercicio de poder, o vamos a colocarlo así de esta manera, siempre que hay poder, hay alguien que lo ejerce y hay alguien que lo siente, ¿sí? Digámoslo así de esta manera. Foucault en su propuesta de poder, él decía, el poder no se tiene, ¿sí? Nadie tiene el poder, nadie tiene algo que sea el poder, sino que el poder se ejerce, ¿sí? El poder como tal es una acción, es un acto que uno realiza sobre otro o sobre otra cosa, ¿vale? Si esto es así, si el poder se ejerce, entonces la relación constante del poder va a estar en este ejercicio.
alguien que ejerce el poder y alguien que siente ese ejercicio del poder. Nosotros hemos dicho que esto se puede relacionar en varios aspectos, que puede haber un rey que ejerce el poder con del otro lado un pueblo, ¿sí? ¿Vale? Hemos dicho que hay un estado y en este caso voy a llamarlo como estado moral y hay un ciudadano, ¿sí? ¿Cómo así un estado moral? Sí, nosotros recordemos que entonces eh, hemos dicho que el Estado no es quien ejerce el poder, aunque lo hace, pero no es de donde viene el poder, todos ejercemos el poder. Lo llamo estado moral para hacer relación a este elemento de eh, enseñanza bueno, sí, de enseñanza, pero de vigilancia y castigar, de vigilar y castigar, de disciplina era la palabra que estaba buscando, en donde nosotros nos disciplinamos en unos elementos morales que están estatalmente bien o admitidos o bien tenidos. ¿Sí? Y por último, hemos visto que hay un ejercicio del poder que va a partir de un todos a todos, ¿sí? Que este es el ejercicio de poder propiamente gubernamental. Nosotros dijimos, claro, en el poder gubernamental todos estamos siendo controlados por todos o estamos ejerciendo control sobre todos. Incluso en este último, y lo voy a mantener de verde, hay también una relación de un yo, de un poder de yo, me ejerzo poder sobre mí mismo, sobre mi yo. Entonces, esta ha sido la estructura que nosotros hemos trabajado hasta este momento y tenerlo en cuenta de esta manera, pues nos va a permitir ver de una u otra forma los diferentes problemáticas que surgen cuando todos y yo ejercemos un poder sobre todos, ¿sí? Que es lo que pretende la globalización. Entonces, esto para tenerlo de sustento. Vamos a trabajar en los problemas de la globalización desde tres aspectos, ¿sí? Vamos a colocarle problemas desde tres aspectos. El primero, el segundo y el tercero. El primero va a ser un aspecto puramente medioambiental, ¿sí? Tal vez es uno de los aspectos más fácilmente discursivos, o sea que fácilmente hablamos del proceso de globalización, todo el daño medioambiental que esto ha significado. Como segundo momento vamos a tener un problema sociocultural y como tercer momento vamos a tener una problemática económica. Entonces, hay que tener en cuenta algo. Lo que vamos a hablar acá eh, es, es una división que vamos a hacer para comprenderlo y para trabajarlo de manera esquemática, pero no quiere decir que sean completamente arrelacionados, ¿sí? Obviamente lo socioeconómico y lo cultural están fuertemente relacionados, lo económico y lo medioambiental más que todo, y lo medioambiental y lo sociocultural va a tener unas relaciones eh, bastante fuertes, ¿sí? Que es necesario tener en cuenta. Entonces vamos a iniciar con estos problemas con el número uno y van a ser los problemas económicos, ¿qué? Los problemas medioambientales que han surgido propiamente en este ejercicio globalizado. Pero, pero no. Vamos a trabajarlo de otra manera un poco más pluridireccional, plurirrelacional.
¿sí? Que podamos hacer una relación entre todos. Vamos a ponerle a estos tres colores. Medioambiental vamos a decir, medioambiental vamos a decir que es el morado, el sociocultural vamos a decir que es el azul y el económico vamos a decir que es el rojo, ¿sí? Entonces, y vamos a poner todo esto en una gran nube roja. Bueno, parece una nube. Ustedes creen que sí. Y esto también va a estar separado porque esto no lo vamos a trabajar. O sea, lo vamos a mencionar, pero no lo vamos a meter acá al baile todavía. Entonces, sí. Entonces vamos a iniciar con una explicación. O sea, vamos a hablar de la globalización en general. ¿Sí? Vamos a mandarnos acá con globalización. Pero esta vez no vamos a hablar desde el punto de vista bonito, sino nos vamos a ir en contra de la globalización. Vamos a rajar de la globalización. Solamente por... Entonces, uno de los primeros elementos en los que está sustentada la globalización es necesariamente en el elemento económico, ¿sí? ¿Vale? El elemento económico va a ser el caballito de batalla de la globalización, en todo sentido, es decir, el proceso de globalización como se entiende en un primer momento va a ser puramente económico, pero para no confundirlo con los colores que ya hemos elegido, vamos a ponerlo acá, así como ay carajo, económico, ¿sí? Entonces, esta globalización va a tener una partida o un saliente puramente económico, ¿sí? Este saliente económico va a surgir gracias a dos momentos especiales que tienen nombres muy parecidos. El primero va a ser la revolución industrial y el segundo va a ser la segunda revolución industrial, ¿sí? Quiero poner estos dos en específico porque la tercera y la cuarta revolución industrial, que son las que nos encontramos hoy en día, bueno, la cuarta en la que nos encontramos hoy en día, eh, pues van a ser posteriores y van a tener unos tintes diferentes y considero que en estos dos momentos es donde se va a poder ver el origen de la globalización propiamente dicho, o sea, de la manera más fuerte, ¿sí? Con estos, con estos dos momentos históricos vamos a encontrar tres elementos que nos van a ser claves para comprender este proceso globalizado desde la parte económica. El primero va a ser el nacimiento del proletario, ¿sí? El segundo va a ser el nacimiento de la cadena de producción y el tercero va a ser el auge de lo que nosotros conocemos como el capitalismo, ¿sí? Estos van a ser los momentos principales económicamente hablando de este proceso de globalización y son elementos que se mantienen hoy en día, ¿sí? O sea, para nadie es raro hablar del proletario, la cadena de producción del capitalismo. De pronto el proletario un poco porque no es una palabra que sea muy usada en el argot popular. Estos van a ser los elementos económicos, ¿sí? Sin embargo, la globalización no se va a centrar únicamente en el elemento económico, sino que también va a tener una relación de tipo, y esperen miro el color, de tipo sociocultural y medioambiental. Sí, vamos a empezar por el elemento sociocultural. Entonces, en el elemento sociocultural vamos a encontrar un constante intercambio cultural que se ha dado gracias a la globalización, ¿sí? Entonces esto va a hacer que se creen conceptos como la interculturalidad, ¿sí? La interculturalidad, de manera muy, muy rápida, así como una definición
en el camino, vamos a tomarla como la relación entre culturas, ¿sí? Entonces nosotros vamos a construir un mundo ahora en el cual vamos a buscar que estas relaciones culturales se mantengan, ¿sí? Primero se den y después se mantengan. Entonces relacionarnos con culturas externas a las nuestras, y externas no solamente en el elemento cultural de tradiciones, sino cultural, por ejemplo, de idiomas. Entonces acá es donde van a comenzar a importar el conocimiento que nosotros tenemos en ciencia o en idiomas, perdón. ¿Sí? Entonces el aprender idiomas va a ser muy importante porque si ya estamos haciendo un intercambio cultural, eh, pues es necesario que nosotros hablemos el idioma de las culturas con las que estamos intercambiando. Acá, solamente para resaltar o para poner en juego la primera problemática va a ser cuál es el idioma que nosotros tenemos como este idioma globalizado y el idioma intercultural. Sencillo, el inglés. ¿Sí? Vamos a tenerlo acá en remojo, solamente lo vamos a mencionar y vamos a ir trabajando otro tipo de cosas. Entonces, esta relación entre culturas va a ser un elemento eh, fuerte del proceso de globalización. Entendamos que esta relación cultural no surge como que, ay, sí que chévere relacionarnos entre culturas, no, sino surge directamente de esta globalización económica. ¿Sí? La globalización económica por sí misma exige, exige, se escribe así, esperen, confirmo. Ya, ahora sí, se escribe así. Exige una relación intercultural. ¿Sí? Entonces la relación económica de entrada exige esta relación intercultural porque pues yo no puedo coger y siendo, no sé, francés o británico, iba a decir gran británico, británico, pretender relacionarme yo con la India y no tener esta relación intercultural, es decir, que ellos aprendan mi idioma o yo aprender el de ellos, que ellos aprendan mis costumbres o yo aprender la de ellas. Es necesario para llevar un buen ejercicio económico en este proceso de globalización. Entonces, aquí vamos a tener una exigencia de relaciones interculturales, ¿vale? Y por último, pero no menos importante, vamos a tener en esta globalización un elemento que va a ser una relación con el medio ambiente, ¿sí? Una relación con el medio ambiente. Esta relación con el medio ambiente surge necesariamente del primer elemento que nosotros exigimos o necesitamos para un proceso económico y va a ser el uso de materias primas. ¿Sí? El uso de materias primas. Entonces, necesariamente para proceder a un proceso industrial, y más si es un proceso de industrialización global, vamos a tener la necesidad del uso de materias primas. Entonces vamos a tener este elemento acá y vamos a trabajar sobre esto un poco más adelante. ¿Qué sucede? La pregunta más importante que nos debemos hacer en este momento, en este pequeño gran panorama que nos estamos formando es el inglés. Ok, el inglés. Bien. ¿Por qué el inglés? ¿Sí? O sea, ¿de dónde viene que el idioma mundial, el idioma de relaciones mundiales, venga a ser el inglés? Ok, esto viene de dos elementos que están directamente relacionados con este proceso de primera revolución industrial y segunda revolución industrial, ¿sí? Que vamos a ponerles
eh, RI1 y RI2, ¿sí? Para no tener que copiarlo. Entonces, ¿por qué el inglés? Ok, el inglés surge de que de dos situaciones. La primera, el RI1 y la segunda, el RI2, donde se dio la primera revolución industrial. ¿Sí? La primera revolución industrial se dio en Europa, sí, muy cierto, pero fuertemente tuvo casa en Gran Bretaña. La segunda revolución industrial fue una revolución un poco más globalizada, pero tuvo casa en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, estos dos países han sido la casa del proceso de revolución industrial y por lo tanto la casa del proceso de globalización. ¿Sí? Si estos dos han sido la casa, lo más lógico es que el idioma que vamos a asumir va a ser el idioma madre de estas dos tierras, ¿sí? Que es el inglés. Inglés británico, inglés estadounidense, pero inglés a fin de cuentas. Entonces aquí ya comenzamos a ver un primer elemento y es que estos dos países son los que van a llevar la batuta. Y principalmente este man de acá, ¿sí? Gran Bretaña va a ser muy importante en sus primeros momentos, pero con el tiempo y con las guerras mundiales va a perder esta importancia. Entonces, esto lo vamos a tener en cuenta acá. Entonces, bien, vale. Exigimos una relación intercultural y ya sabemos que esta relación intercultural parece ser que vamos a tener como base el idioma inglés. Pero el idioma inglés no va a ser el único idioma, o sea, no va a ser lo único que vamos a tener de base. Esta relación intercultural va a ser una relación de una cultura anglo, que va a entrar a otra cultura. ¿Sí? Entonces ya vemos una dirección en este momento de esta relación intercultural. No es una relación de viene otra cultura, a mí que soy estadounidense o británico, y tenemos una relación, sino que yo como productor, como gran motor de la industria, voy y me acerco a otras culturas. Es decir, esta cultura anglo va a tener la idea de llevar, ¿sí? De llevar. ¿Pero llevar qué? Ah, bueno, ahí es donde va a estar el asunto. Porque va a llevar productos, ¿vale? Va a llevar productos. Pero es que estos productos no se van solos, ¿sí? Porque eh, un cepillo de dientes o una crema dental no es simplemente un producto, porque detrás de él hay una cultura, ¿sí? Hay una cultura de lavado bucal, por ejemplo. Unos cubiertos no son simplemente un producto, son una cultura, ¿sí? Así como nosotros asumimos los palillos chinos como parte de una cultura que es una cultura oriental, asimismo todos los productos occidentales cargan consigo su cultura. Entonces, además de los productos, va a ir la cultura, ¿sí? Y si esto no fuera suficiente, la combinación de productos y cultura generan una idea. Y no vamos a ponerlo como idea, sino como ideología. ¿Sí? Entonces, estamos llevando productos, estamos llevando objetos. Estos objetos cargan consigo una forma de usarse, una forma de comprender el mundo, porque lo que les digo, hasta en los palillos chinos hay una forma de entender, ¿sí? De entender mi relación con la comida, de entender mi relación con el otro, en todo, en los baños, en el papel higiénico, en la cama, en la mesa, ¿sí? Porque nosotros cuando llegamos a un lugar como Arabia, en donde todavía se come en el suelo porque esa es su cultura, esa es su tradición,
y les llevamos una mesa, estamos diciéndoles, estamos cargando con ella cultura, la cultura de comer en la mesa, ¿sí? Si nosotros les llevamos a la India, por ejemplo, ollas de acero, les estamos llevando una cultura, ¿sí? Que cambia o que se enfrenta, que se relaciona con la cultura propia de ellos, que es cocinar, por ejemplo, en ollas de barro, no sé, ¿sí? Pero entonces, en los productos, en los utensilios hay una cultura. Y detrás de esta cultura hay una ideología, hay una forma de hacer las cosas, ¿sí? Bien, entonces, este ejercicio de llevar, ya va a marcar una dirección en la cual me estoy relacionando con el otro. Y esta dirección en la que me estoy relacionando con el otro va a ser de la siguiente manera, de que el anglo, ¿sí? Estamos hablando de la cultura anglosajona, del inglés de Estados Unidos y Gran Bretaña, el anglo con la otra cultura, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo escribo acá en verde? Porque en verde tenemos acá de este lado, un poco más arriba, tenemos esta relación de poder gubernamental. Entonces yo entro con mi poder a las otras culturas, ¿sí? Abordo. Entonces aquí vamos a empezar a ver un primer problema del ejercicio capitalista, no, del ejercicio globalizado, ¿sí? Y es que esto, esta forma de presentarlo va a significar una relación de poder. ¿Por qué relación de poder? Porque yo estoy condicionando la forma de vida del otro sustentado en mi forma de vida, en mis necesidades, en mi cultura, en mi forma de entender el mundo. Entonces, esto de acá va a crear una idea de una cultura superior, ¿vale? Esta idea de una cultura superior va a ser uno de los principales elementos de crítica que se le van a hacer a la globalización. ¿Por qué carajos tiene que haber una cultura superior? ¿Por qué carajos tiene que haber un Estados Unidos o un Gran Bretaña o una Europa o no sé, que venga acá y me diga, tú come con estos cubiertos, no comas con palitos, tú siéntate en estas mesas, tú construye las casas de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Entonces ese va a ser uno de los primeros, bueno, no, de los primeros no, pero uno de los problemas más resonados o más conocidos de este proceso de globalización. Sin embargo, si nosotros nos vamos acá arriba, estamos hablando de cultura, si nosotros nos vamos acá arriba, vamos a tener otro tipo de relaciones, ¿sí? Vamos entonces a hablar de este elemento del proletario y vamos a abrirle aquí un portal y vamos a poner el número 1, ¿sí? Entonces, la relación cultural que nosotros vamos a construir, o bueno, que esta globalización va a construir, va a tener ciertos elementos más allá del simple hecho de llevar el producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van a empezar a construir otro tipo de relaciones. Entonces vamos a ponerlo, es que estoy pensando cómo ponerlo, vamos a ponerlo de pronto acá del lado de Estados Unidos, ¿sí? O bueno, debajo de Estados Unidos. Este va a ser el portal 001, ¿qué? El portal 01, ¿vale? Entonces vamos a hablar de Estados Unidos ahora en relación al proletario. Si ustedes se acuerdan, el proletario es el personaje que es el trabajador, ¿vale? El personaje que trabaja, el personaje que mueve la industria de una u otra manera, porque es el que pone la mano de obra, ¿sí? Entonces, el trabajador
pues también va a tener una transformación en este proceso de globalización. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos del trabajador desde la industria interna, pues el trabajador es de mi país, de mi zona, de mi lugar, ¿sí? Pero ahora vamos a ver también un proceso que solamente quiero llamar así porque se me acaba de ocurrir, es una genial, de hay globalización del trabajador. Entonces, globalización del trabajador no como el sujeto que trabaja, o sea, como la persona que hace el trabajo, no es decir, que se vaya a exportar, a ir a otros países, si bien pasa, sino lo que vamos a hablar ahora es la globalización del puesto de trabajo, ¿sí? De la vacante laboral. Entonces, si yo estoy en un proceso globalizado, quiere decir que yo tengo un intercambio industrial con el resto de países, hay dos elementos importantes, o bueno, hay un elemento importante, y es el valor dinero en EEUU en Estados Unidos o el valor dinero en otro país, ¿sí? Esto va a ser muy importante, ¿por qué? Porque en Estados Unidos este mismo trabajo, digamos que una persona le pueden pagar $15 la hora, ¿sí? $15 por hora. En otros países, este trabajo va a tener un costo menor, que va a ser, por ejemplo, $1 la hora, ¿sí? Bueno, no nos vamos a poner tan rabos. Vamos a decir $3 la hora, ¿sí? Bien, entonces, esto ya muestra un elemento muy importante en este ejercicio de globalización y de globalización del trabajo, y va a ser que los lugares de trabajo, las grandes industrias también se van a mover, ¿sí? No se van a quedar en su país de origen, porque en su país de origen obviamente sale más costoso el producir un mismo producto. ¿Por qué? Porque pues sale más costosa la mano de obra. Entonces, estos países que van a ser, y lo voy a marcar de azul haciendo relación a lo que ya tenemos como convención de cultura, estos países azules generalmente, estos países otros generalmente van a ser países del tercer mundo, ¿sí? Entonces los países del tercer mundo son aquellos a los cuales va a llegar estas industrias globalizadas, que son las que se van a encargar de producir pues la cantidad de diferentes objetos y diferentes elementos de compra y venta que se van a estar moviendo en todo el mundo. Entonces, estos personajes de acá del tercer mundo van entonces a vivir un proceso que nosotros conocemos como eh, precarización laboral, ¿sí? ¿Qué es la precarización laboral? Es cuando un trabajo que se tiene se hace precario, es decir, las condiciones laborales que se tienen se hacen irrisorias, ¿sí? Se hacen ridículas para el trabajo que se está haciendo. Entonces, en estos procesos de precarización laboral, nosotros vamos a encontrar, y lo vuelvo a poner de rojo porque ahora vamos a hablar del elemento económico, pero estamos con el rojo de acá. Esta precarización laboral va a significar que menos dinero, ¿sí? ¿Cómo así que menos dinero? Sí, claro, porque si yo te estoy pagando a ti solamente $3, por lo que a la otra persona le estoy pagando 15, quiere decir que yo te estoy prácticamente estafando. Te estoy pagando menos de lo que deberías ganar. Y eso de entrada es un problema grandísimo. Ahora, estos $3, ¿por qué son importantes? Porque estos $3, ay no, no, morado no, porque esto es de medioambiental. Vamos a ponerlo de rojo. Estos $3 tienen una relación también con lo que se conoce como
Pobreza absoluta. ¿Sí? Esto de acá, y lo voy a poner de así, este término de pobreza absoluta, esta idea de pobreza absoluta también es una idea globalizada, una idea global, porque se pretende que todos los países, o sea, esto que voy a decir es una media para todos los países. ¿Cuál es la pobreza absoluta? Es cuando las personas viven con eh, menos de $2 por día, ¿sí? Entonces, las personas que viven con menos de $2 por día son las personas que se consideran pobres en pobreza absoluta. Si nosotros hacemos el cambio, estos serían más o menos 8.000 pesos por día, ¿sí? Entonces, las personas que viven con menos de 8.000 pesos por día acá en Colombia son personas que están en pobreza absoluta, ¿vale? Entonces, ¿por qué son importantes estos $3? Porque estos $3 quieren mostrar eh, esta relación con el índice de pobreza, ¿sí? Es decir, una persona acá en Estados Unidos se gana $15 por hora. Eso quiere decir que por hora eh, gana lo de, qué sé yo, 6 personas. Sí, 6 personas en estado de pobreza absoluta y un poquito más. Esta persona de acá, por hora, gana solamente lo de una persona y media. Entonces aquí uno sí se da cuenta de la gran brecha económica que se está creando, ¿sí? Porque en un lado se gana muchísimo más que en respecto en el otro, si lo tenemos en cuenta desde este aspecto de la pobreza absoluta. Entonces, esto va a significar menos dinero, pero no solamente menos dinero, también va a significar peores condiciones laborales. Ok, ¿por qué peores condiciones laborales? Va a ser la pregunta. Porque no sé si ustedes han visto aquellos videos, y no sé si ya se los he mencionado, pero aquellos videos que dicen trabajadores nivel Dios, ¿sí? Y esos videos, por ejemplo, de japonesitos, de chinos, de en Taiwán, o no sé cómo se les llamará a los taiwaneses, pues taiwaneses, en fin, en donde estos personajes hacen varios trabajos muy rápido y uno dice, wow, estos son unos duros, ¿sí? Entonces los que cargan ladrillos, por ejemplo, que se montan 40 ladrillos en la cabeza y se los llevan, o los que hacen lo de los zapatos y se ven como cosen o como cortan o todo este tipo de cosas, o los que empaquetan, un montón de cosas, y uno dice, wow, esta gente es una dura. Y si bien ciertamente es una dura, porque eso no se les diga, es triste la razón por la cual lo son, ¿sí? Estas son gente, no todas, obviamente, esto que voy a decir es un poco, ¿cómo es que se llama eso? Sensacionalista, pero como para que se hagan una idea, porque dijimos que vamos a hablar solamente más del sistema de globalización, estas personas, lo que digo, no todos, están en unos trabajos, por ejemplo, que les tocan 10 horas eh, de trabajo diarias, ¿sí? 10 horas constantes de trabajo. Y cuando yo digo, por ejemplo, no es que son solamente 2 horas más que a nosotros, que tenemos turnos de 8 horas, digámoslo, estas personas son 10 horas constantes, sin descanso, de corrido, ¿sí? Con descansos escasamente de media hora para almorzar. Y no hay prestaciones de salud, no hay seguros, por ejemplo, si se lastiman o cosas por el estilo, todo esto lo corre el trabajador, no lo corre la empresa, no lo cubre la empresa. Entonces, estos van a ser lo que nosotros llamamos como maquilas, ¿sí? Maquilas. No toda maquila es mala, ¿sí? No toda empresa que funciona como una maquila va a ser una empresa negativa, pero muchas sí. Muchas van a ser bastante fuertes. Todas las empresas de producción en gran escala, las empresas que están en China, que todas esas cosas que a veces suenan fantasiosas de un grupo de personas esclavizadas en China para hacer productos o vainas por el estilo que uno dice, wow, qué locura.
todo eso es verdad, sí, todo eso sucede. Entonces aquí vamos a encontrar un segundo gran problema de este ejercicio de globalización, que va a ser este proceso de precarización laboral que va a llevar de una u otra manera la pobreza a las zonas más pobres, porque no les va a dar el dinero suficiente para salir de la pobreza. Curioso. Bien, sin embargo, y continuando con esto, sin embargo, estos no son los únicos elementos negativos que va a tener este transporte del trabajo al tercer mundo. Van a haber dos elementos fuertes y criticables que van a estar en este lado, y es el uso de las materias primas por un lado. ¿Por qué? Porque las materias primas van a salir necesariamente de los países productores de materia prima, ¿sí? ¿Cuáles son los países productores de materia prima? Bueno, por antonomasia, o sea, porque en la mayoría de los casos es así, van a ser los países del tercer mundo. ¿Ok? Entonces los países del tercer mundo van a ser los principales encargados de la producción de este tipo de cosas, de las materias primas. Sin embargo, no va a ser tan sencillo. ¿Por qué? Porque hasta en esta relación de tercer mundo, hay países que producen ciertos productos de primer, ¿qué? De materia prima con diferentes costos. Entonces, por ejemplo, es diferente comprar un elemento de materia prima que es el petróleo en Venezuela que comprar petróleo en Perú, ¿sí? Y así van a ser todos los tipos de materias primas. Hay países que producen más materias primas que otros, ya sea por la legislación, ya sea por la cantidad de producto que tienen, ya sea por N mil razones. Pero entonces, esto también va a significar eh, que las diferentes, que este proceso de acá, que estamos hablando como globalización del trabajo, pues si yo lo que necesito es conseguir petróleo, pues esta globalización del trabajo no se va a ir para Perú, se va a ir para Venezuela, ¿sí? Entonces aquí vamos a ponerle como más petróleo y aquí como menos petróleo, ¿sí? Se va a ir para Venezuela, porque en Venezuela es donde se produce más petróleo. Pero para convertir este petróleo en producto, porque recuerden que el petróleo es una materia prima y no un producto eh, de consumo, este petróleo va a ser procesado en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, Venezuela extrae el petróleo, lo vende a Estados Unidos se lo devuelve como gasolina, como plástico, y Venezuela lo compra. Y cuando se lo vende a Estados Unidos, se lo vende a un precio de extracción, porque pues el producto que sale, que es materia prima, es un producto que es mucho más económico que el producto ya manufacturado, ya hecho. Entonces, lo que está haciendo Venezuela es perder plata, ¿sí? Perder mucha plata. Y ese perder plata se ve entonces reflejado acá otra vez. Se ve reflejado en todo el proceso de las maquilas, de que las personas le tienen que pagar entonces menos para poder suplir ese dinero que se perdió, todo esto. Entonces aquí vemos que por ningún lado esto es una buena idea. Sin embargo, esto no es lo único, ¿sí? Vamos a irnos acá, acá y acá. Y vamos a ponerlo acá otra vez. ¿Cómo?
materias primas, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Para las materias primas y en general, o sea, vamos a tenerlo también acá, vamos a mandarle acá las maquilas y bueno, espera. Vamos a decir que, no sé, vamos a construir un carro, por poner algo. Entonces aquí vamos a ponerle algunas otras lineecitas porque un carro tiene bastantes partes. Entonces, primero, la ensambladora, es decir, la maquila. ¿En dónde vamos a tener la ensambladora del auto? No sé, vamos a ponerla. Bueno, las ensambladoras de las marcas reconocidas generalmente están en los grandes países, en los países super wash. Entonces vamos a ponerlo aquí como en Francia, ¿sí? Entonces Francia va a tener su maquila, su línea de producción de autos, ¿sí? Lo que les digo, no siempre las maquilas son malas, entonces por eso podemos poner a Francia sin ningún problema. Bien, esto va a ser lo primero. Pero, no me gusta ese ejemplo. Vamos a pensar en otro. Porque aquí se pierde un elemento importante. O sea, el ejemplo funcionaría, pero se pierde un elemento importante. Eh, vamos a hacer algo que tenga varios componentes. Ah, bueno, sí, ya sé, computadores. Computadores, ok, vamos a hacer computadores. Ay, esperen, tengámoslo ahí. Computadores, ahora sí, es que lo tenía que acomodar más arriba. Vamos a poner la línea de ensamble de producción de los computadores en Taiwán. ¿Sí? En Taiwán, que es uno de los países que ensambla computadores y elementos tecnológicos porque le sale muy barato ensamblar allá. Vamos a poner a Taiwán. Para los computadores se necesitan muchas partes, por ejemplo el plástico, ¿sí? El plástico. Y el plástico necesita petróleo y por lo tanto vamos a decir que el petróleo que vamos a usar para el plástico, solamente para poner un ejemplo, esto no es verdad, va a ser de Colombia. ¿Sí? Lo que les digo, solamente un ejemplo. El metal, porque hay componentes que son de... eh, bueno, hay elementos que son de oro, muy poco, pero elementos que son de oro y otros elementos así súper extraños que no recuerdo el nombre, y estos generalmente se sacan de África, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos el plástico, el oro, el metal. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar el metal? Eh, no sé, vamos a coger a Argentina, ¿sí? ¿Por qué? No sé, se me vino Argentina en la cabeza. Ña, 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 Ña. Vamos a ponerle la pintura, obviamente. La pintura que lleva un computador para todos sus cositos. Vamos a decir que esta pintura viene de China. Y finalmente, no, finalmente solamente vamos a poner estos, ¿vale? Estos de acá. Entonces, estos van a ser, lo que les digo, esto es un ejemplo, esto es mentira, pero es para ilustrar la situación. Estos van a ser algunos de los elementos que vamos a necesitar para construir un computador, ¿sí? Ya hemos dicho, por todo este proceso de enviar al tercer mundo los procesos de manufactura, pues vamos a mandar a Colombia, África, Argentina, bueno, China, ahí está más o menos, pero China tiene una gran... China es una... ¿qué? El producto principal de China es la mano de obra. Entonces, todavía entra acá. Para la producción de plástico, para la producción de oro, de metal, de pinturas, incluso para el ensamblaje que estamos haciendo acá, todo esto tiene un costo ambiental, ¿sí? Todo esto
o bueno, vamos a ponerlo acá, acá hacia abajo, todo esto genera un costo ambiental. Es decir, para nosotros sacar el plástico tenemos que abrir el hueco, sacarle el petróleo, y eso de sacar el petróleo pues genera un daño ambiental que está, ¿sí? Lo mismo con el oro y en África, si nosotros ponemos otro tipo, el coltán era el producto que iba a poner, porque el coltán es necesario para los elementos electrónicos. Entonces, África tiene un problema, África es el más grande productor de coltán del mundo y tiene unas guerras internas, una cosa terrible por la producción de coltán y el coltán usa un mundo de elementos químicos para ser extraído que hacen daño al ambiente y daño a las personas, en fin. El metal lo mismo, las excavadoras, todo esto va a generar un costo ambiental, ¿sí? Y este costo ambiental pues es grande, pues es un costo ambiental que estamos en los problemas ambientales que estamos por este tipo de situaciones. Sin embargo, cuando todo esto termine, o sea, vamos a coger y vamos a agarrar todo esto, ¿sí? Todo esto, y va a salir el computador. Cuando el computador sale, se va a ir a Estados Unidos, uy, o a cualquier lugar y va a costar $4.000. Si es un precio lógico para un computador, creo que $4.000 es mucho para un computador. No, tiene que ser un super wash computador. $4.000 no. Eh, $1.000, ¿sí? 3 millones de pesos. Vamos a decir que es un computador normal. Entonces, 3 millones de pesos. De estos 3 millones de pesos, de estos $1.000, digamos que 700 se van a ir a Estados Unidos. Porque él es el productor, Samsung es estadounidense, no, Samsung creo que está en Vanessa. Apple es estadounidense, entonces Apple se va a llevar sus $700 por computadora a Estados Unidos y los otros $300 van a venir acá, a los productores de la materia prima. Entonces estos van a volver a estos tipos de acá, ¿sí? A estos países. Entonces acá vemos dos cosas. Primero, que este proceso de globalización realmente no enriquece a todos. Y segundo, los que nos quedamos con el costo ambiental somos nosotros. Producimos, creamos y construimos un mundo de tecnologías para Estados Unidos. Ellos se quedan con la plata y nosotros con la menor cantidad del dinero y la peor parte del problema ambiental, ¿sí? Esto entonces está directamente relacionado, y ya acabo con esto, está directamente relacionado con la parte de la pobreza que se me perdió acá. Porque si sabían, los países más pobres del mundo son los países que tienen un mayor daño ambiental, ¿sí? Y eso es curioso, porque zonas como India, que tiene una bueno, India se explica porque pues la cantidad de gente, pero países como Vietnam, como Taiwán, van a tener daños ambientales tan grandes si, si son los que menos, o sea, si son países del tercer mundo que producen. Ah, claro, señoritos, es que ellos producen, pero todo lo que producen lo sacan. Y claro, como es que con sacar el producto no se llevan también las nubes de gas tóxico o los ríos contaminados, sino que eso se quedan acá en el país. Entonces, pues las personas que son pobres, que trabajan de esta manera como está acá, que aquí así es como funciona la mayoría de industrias que son de tipo globalizado, pues estas personas, estos países, aparte de que no están ganando lo suficiente, están perdiendo su calidad de vida, su aire, su todo. Entonces, bien, con eso abordamos un poco este elemento de la problemática
que surge con la globalización. Y si se dan cuenta, pues trabajamos un mundo de elementos un poco global de varias situaciones, de varias cosas. Bien chicos, no sería nada más por hoy. Espero que la clase les haya gustado, espero que haya sido interesante, tan interesante para ustedes como lo fue para mí. Y nada, nos vemos ahorita en la sesión de Zoom.